No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios. Nuestro pan de cada día. Apreciados televidentes del canal Cristovisión, sean ustedes bienvenidos al programa Nuestro pan de cada día. Hoy estamos terminando esta serie de reflexiones que les he propuesto para el tiempo de la Cuaresma. La razón es muy sencilla. Ya mañana iniciaremos el tiempo de la Semana Santa, es decir, esta semana en la cual nosotros vamos a celebrar el misterio central de nuestra fe. A lo largo de la Cuaresma, yo he trabajado con ustedes unas reflexiones, todas ellas casi siempre centradas sobre la invitación que el Señor nos hace para que se vaya dando un cambio en nuestra vida. Además de eso, les he propuesto que ese cambio en nuestra vida lo podemos nosotros como fundamentar sobre una especie de trípode que nos ofrece la Iglesia en el transcurso de este tiempo, que es la solidaridad, la oración y el sacrificio. Podríamos hablar de una especie como de SOS de la Cuaresma: solidaridad, oración y sacrificio. Hay algunos muy modernos, muy lanzados, que hablan de una OMA, que en el fondo es más o menos lo mismo: oración, misericordia y ayuno, pero en el fondo estamos hablando también como de las mismas tres palabras, así sean con sinonimias, situaciones muy reales que nosotros no podemos ignorar. Ahora bien, teniendo presente esta realidad, que hoy estamos terminando prácticamente las reflexiones que les he propuesto durante el tiempo de la Cuaresma, vamos a escuchar la palabra de Dios que está tomada del Evangelio según San Juan, y luego de ello vamos a profundizar en el mensaje, la enseñanza que este texto trae para todos nosotros. Escuchemos entonces atentamente. Tomado el Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos 45 al 57. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él, y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado un relato del Evangelio según San Juan, y aquí nosotros encontramos varios elementos interesantes. Pero antes de ello, yo quiero proponerles a ustedes como una especie de contextualización técnica para saber dónde estamos. Dicen los especialistas en el estudio del Evangelio según San Juan que el relato de hoy se ubica al terminar la primera parte del Evangelio según San Juan. Y ellos también nos dicen que el Evangelio según San Juan tiene la figura de la letra V, que hay una primera parte que es descendiendo desde el Padre hasta la tierra, y luego que hay una parte que es desde la tierra se asciende al Padre. Es decir, es el movimiento en una especie de V. En este momento estamos justamente como en el ápice, en el vértice de la V, y desde allí
encontramos nosotros una serie de elementos muy interesantes que vale la pena que nosotros los tengamos en cuenta. Porque este relato de alguna manera se convierte como en una especie de entrada a lo que vamos a presenciar, a vivir una vez más, a recordar, a reactualizar a lo largo de esta Semana Santa, que es el misterio de la muerte, de la pasión, de la resurrección de Jesucristo, con todas las implicaciones que esto tiene para todos y cada uno de nosotros. Entonces démonos cuenta que efectivamente nosotros encontramos una serie de elementos interesantes a la luz de lo que nos dicen los especialistas sobre el Evangelio según San Juan. Ya sabemos en qué punto del Evangelio estamos, cuáles son las expectativas que más o menos nosotros vamos a ver, porque es que a partir de este momento del relato del Evangelio comienza el ascenso de Jesús hacia el Padre. Aquel que viene del Padre regresa al Padre. Este relato nos ofrece a nosotros diversos puntos de reflexión y yo quiero compartir con ustedes algunos de ellos. El primero, en mi manera de entender, podría ser que cada uno de nosotros nos pusiéramos la pregunta que aparece en el relato del Evangelio de hoy. Y la pregunta es muy sencilla: ¿qué vamos a hacer con Jesús? Para esto, yo quiero que podamos darnos una respuesta tratando de ubicarnos en donde debe ser. Había un grupo de personas que conformaban lo que se llama el Sanedrín. El Sanedrín era como el órgano máximo de situaciones políticas, sociales, jurídicas y religiosas que tenía el pueblo de Israel. Y allí en el Sanedrín comienzan a pensar qué hacer con Jesús. Y uno más o menos como que logra vislumbrar que no había unidad de criterios sobre qué se debería hacer con Jesús. Unos parece que estaban de acuerdo con él. De hecho, dice el texto del Evangelio que muchos, al ver lo que Jesús había hecho, creyeron en él. Por el contrario, hay otras personas que tienen una actitud muy diferente. Oiga, con este tipo hay que poner cuidado, porque si lo dejamos progresar, todo mundo se va a ir con él. Entonces, por un lado hay acogida y por otro lado hay rechazo. Y entre la acogida y el rechazo se va generando una tensión muy fuerte. Y en esa tensión es donde aparece la pregunta que nosotros tenemos que responder: ¿qué vamos a hacer con Jesús? Tú, querido televidente, yo que estoy predicándote a ti en este día, ¿qué vamos a hacer con Jesús? Me gustaría que nosotros fuéramos capaces de convertir a Jesús en el centro de nuestra vida. Que de verdad, así como nos hemos venido preparando en el transcurso de esta Cuaresma, nosotros seamos capaces de vivir una experiencia profunda de encuentro con el Señor, que haya de verdad una transformación auténtica y sincera en nuestra vida, para que en la medida de lo posible pues las cosas vayan superándose, las dificultades que tenemos a nivel espiritual se puedan ir allanando y así por el estilo. Ir descubriendo muchos elementos y muchos valores espirituales que nosotros podemos hacer realidad en el acontecer de cada día. De todas maneras, lo importante entonces es que nosotros creamos en Señor. Pero cuando uno se pregunta qué puede significar creer en el Señor, comienza uno de pronto también a ponerse una serie de inquietudes, porque es que el hecho de tener fe tiene unas connotaciones personales muy profundas. Hay una serie de cambios, hay una serie de advertencias, hay una serie de caminos de vida que hay que tratar de seguir para que efectivamente las cosas vayan mejorando. Entonces nosotros tenemos que pensar que efectivamente la llamada de Dios nos desborda, que aquella propuesta que Él nos hace como que nos deja a nosotros por fuera. Porque si uno de verdad quiere creer en Jesús, quiere hacer de Él el centro de su vida, debe hacer una opción también por la vida. Miren ustedes que antes del relato del Evangelio de hoy aparece todo el relato de lo que nosotros llamamos la resurrección de Lázaro y todo lo que trajo ese misterio, esa acción salvífica del Señor en muchos elementos. Entonces ahí nosotros también tenemos que pensar seriamente qué es
lo que nosotros vamos a hacer en nuestra experiencia cristiana, hacer una opción sincera por el Señor para que efectivamente las cosas vayan cambiando, las cosas se puedan superar, las dificultades también se puedan superar y así nuestra vida de cristianos y de cristianas se vaya acercando a la voluntad de Dios, porque eso es importante. Para esto nosotros debemos tener unas actitudes de comprensión. Nosotros también tenemos que tener unas actitudes de aceptar el don de la vida que el Señor nos ofrece a todos y cada uno de nosotros. Es claro que esto no es fácil. Esto exige de parte nuestra un esfuerzo y entonces ahí es donde de pronto nosotros no tenemos la capacidad necesaria para hacer ese esfuerzo. No porque seamos incapaces, sino porque en muchas ocasiones como que nos da pereza, como que nos da tristeza, como que, digámoslo así, uno se queda más bien al margen en lugar de asumir un comportamiento y una actitud sincera para que efectivamente esa opción por la vida y esa capacidad de comprensión vayan marcando una pauta adecuada en nuestro acontecer como cristianos y cristianas que somos, porque es importante que ese cambio en nuestra vida se vaya realizando, se vaya concretizando en el acontecer de cada día. Entonces démonos cuenta que la respuesta a la pregunta de qué podemos hacer con Jesús lleva muchos matices, implica muchas cosas, pero cada uno de nosotros debe tener claro que debemos hacer de Jesús el centro de nuestra vida. Hasta ahí podríamos nosotros pensar en nuestra primera reflexión. La segunda reflexión que yo les quiero proponer en este día, más o menos podríamos nosotros pensarla sobre las decisiones que tomamos en nuestra vida. ¿Y por qué les digo esto? Porque uno, al seguir el relato del Evangelio, descubre que muchas veces las personas no son auténticamente libres en el momento de tomar una decisión, sino que más bien se dejan mover por lo que los líderes vayan diciendo. En el fondo, los seres humanos somos como muy susceptibles de que por X o Y circunstancia nos laven el cerebro, como que nos van bombardeando con una serie de ideas, y eso fue lo que sucedió justamente en el relato del Evangelio de hoy. Los líderes tomaron la decisión e hicieron que el pueblo tomara la decisión. Y aquí es donde yo quiero tocar algo que puede ser doloroso. Estamos en un país donde realmente nuestra libertad como ciudadanos está muy desaparecida. Son los líderes en diferentes ambientes sociales, políticos, económicos, si me permiten también, militares y académicos, los que están tomando las decisiones por la gran mayoría del pueblo. Y esto me parece que es muy delicado. Y aquí nosotros tenemos que pensar un momentico. Si somos capaces de ser hombres y mujeres con una verdadera y auténtica conciencia cristiana dentro del espectro social que tenemos. Mire, a mí siempre me llama la atención. Producen películas, producen series de televisión donde hablan mal de los cristianos, hablan mal de Jesucristo, hablan mal de la iglesia, hablan mal del Papa y nadie dice nada. Pero no vayan a sacar una película que de pronto hiera los sentimientos de los musulmanes, porque ahí sí todo se vuelve primera página. No hablemos de pronto que dentro de esos sentimientos por X o Y circunstancia se mueva lo que puede suceder con una comunidad X o Y, sea de mayorías o sea de minorías, porque ahí sí todo el mundo pone el grito en el cielo. Entonces me parece que ahí no hay una verdadera honestidad en la manera como vivimos nuestra libertad. Y yo sé que esto que les estoy diciendo probablemente les puede incomodar. Mi objetivo no es incomodarlos. Mi objetivo es demostrarles a ustedes que también estamos viviendo en una situación de tensión muy parecida a la situación que vivió Jesús, y que probablemente nosotros los cristianos también vamos a ser vistos como personas que generemos momentos de incomodidad, momentos en los cuales las cosas no son fáciles, momentos de tensión, dificultades y así por el estilo. Y que a nosotros los sacerdotes nos sigan diciendo, claro, qué cura tan anticuado, qué cura tan retrógrado, etcétera, etcétera. Pero con todo respeto, cuando uno ve la realidad social, no puede quedarse callado.
Tiene que decir las cosas con tranquilidad, así en ocasiones, como decimos popularmente, de pronto podemos estar pisando algún callo, pero es una realidad que nosotros estamos viviendo y que como cristianos que somos, no nos podemos quedar con un silencio que puede ser cómplice en medio de unas situaciones desfasadas. Por ejemplo, el Señor en el Evangelio hace una opción por la vida, y nosotros estamos en una sociedad que está haciendo una opción por la muerte y nos quedamos tranquilos como si nada. Ahí hay que poner un poquito de atención, hay que despertar, hay que abrir bien los oídos, despertar la mente, sacudirnos de ese letargo en el cual estamos. Por lo tanto, el día de hoy podemos nosotros pedirle al Señor que nos dé la gracia necesaria para que vayamos abriendo no solamente nuestros oídos, nuestros ojos, sino también nuestra sensibilidad espiritual y social para que efectivamente vayamos haciendo los esfuerzos necesarios y las cosas puedan cambiar. Que el Señor entonces a todos nosotros nos bendiga, nos ilumine y nos acompañe. Y no se les olvide, sigamos apoyando el canal Cristo Visión para que todos sigamos viendo el mundo con los ojos de Jesús. Hasta pronto. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de Dios, nuestro pan de cada día.